Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Buenos días, queridos amigos de la hora de la verdad. Son las 6 de la mañana de este miércoles 5 de octubre de 2022. Y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Duelo de misiles en el Mar Amarillo entre Corea del Norte, Corea del Sur y los Estados Unidos. Corea del Norte lanzó un misil estando Kamala Harris en su territorio, en territorio japonés. Lanzó un misil para que sobrevolara Japón. La respuesta, 4 misiles de Corea del Sur y de los Estados Unidos. Ese es el nombre del juego en este momento. La visita del presidente Biden a Puerto Rico y la Florida, las zonas más afectadas con el terrible huracán Ian. Ucrania libera pueblo en Donetsk y ataca en Lugansk. La situación rusa no puede ser más desesperada. ¿Qué hará Vladimir Putin? Es la pregunta que todos nos hacemos. En todo caso, no va a poder ganar la guerra por medios convencionales. El canto de victoria de Bolsonaro. Bolsonaro tenía perdida la elección con una diferencia de 15% con respecto a Lula da Silva. La diferencia final fue del 5%. Bolsonaro canta victoria. Blinken en Colombia, el secretario de Estado. Cocaína es el nombre del juego. Las líneas rojas. Extradición, coca. Hablaremos con el doctor Omar Bull Escobar sobre ese tema. Liman, la mayor ciudad liberada por Ucrania. En 1844 se produjo lo que se llamó el cordonazo de San Francisco. En La Habana hubo más de 100 muertos, incontables heridos, más de 2.500 viviendas demolidas, destruidas, 13 buques mercantes vueltos pedazos. Diálogos de paz. Se iniciaron los famosos diálogos de paz entre Petro y el ELN, es decir, Petro con el mismo, es decir, el ELN con el mismo. ¿Para dónde va esta farsa? 15 presos mueren en motín, nuevo motín en el Ecuador. Este año ya van varios motines, esta vez con 15 muertos y más de 20 heridos. Masacre en Cali. 4 muertos en un sitio que llaman El Hueco. 2 muertos en centro comercial de Palmira. Todos los días tenemos que dar estas dolorosas, tristísimas noticias. Liberado el ganadero Salim Haddad. Política de paz de Petro en el Congreso. La paz total. Dios santo. Padre mató en Melgar a su hijito de 5 años. Parece mentira, ¿verdad? Un niño de 5 años no despierta sino sentimientos de amor, de ternura, de acercamiento a lo más hermoso que tiene el ser humano. ¿Cómo puede un padre matar a su hijito de 5 años? Pues sucedió. Diagnosticado con cáncer en las vías digestivas, Roy Barreras.
hacemos sinceros votos por su recuperación. Pérdidas rusas en Gerson. No hay vacantes de empleo en los Estados Unidos. En los Estados Unidos el gran problema de las empresas es conseguir gente que esté en disponibilidad de trabajar. No existe pleno empleo en los Estados Unidos. Bueno, en la Florida al menos 101 muertos, eso es lo que han podido detectar. Van apenas 5% de los que están suscritos a la electricidad del estado carecen de luz. El 95% ya se recuperó, lo dice el gobernador DeSantis. Encuentran muerto al doctor Ricardo Cruciani en cárcel de Filadelfia. New York. El Post de Murdoch abandona a Trump y lo llama maligno. El New York Post de Murdoch abandona a Trump y lo llama indigno de ocupar la presidencia de la República, el que fue uno de los abanderados de las campañas de Trump. Presupuesto de regalías en Colombia, 31.3 billones de pesos. Todas provienen del petróleo que tanto detesta Gustavo Petro. Cae producción de café en el año corrido un 10%. El gobierno reduce la reforma tributaria a 22 billones de pesos. Ya no son 25, son 22 billones de pesos. Reglamentan la eutanasia, la manera de matar a una persona que pide que la maten porque está sufriendo mucho. Fuerte temblor entre Chocó y Antioquia. 230 ballenas varadas en Australia. Sobreviven muy pocas. Los Estados Unidos frente a los demás estados. Es una comparación maravillosa. Se compara un estado de los Estados Unidos con un estado similar en cualquier lugar del mundo. En Colombia tenemos la comparación, solo que tenemos 8 veces la población de ese estado, 8 veces, lo que quiere decir que somos 8 veces más pobres que el estado con el cual nos comparan. Y en 1844 se produjo la tormenta de San Francisco de Asís, como lo contábamos anteriormente. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas desde aquí, desde la Hora de la Verdad. Recuerden, estamos en la plataforma TuneIn, donde usted puede escuchar La Hora de la Verdad en Colombia o cualquier parte del mundo. Y también, si se pierde algún capítulo de La Hora de la Verdad, también estamos en nuestros sistemas de podcast, Apple Podcast y Spotify. En ambos usted puede encontrar La Hora de la Verdad. Simplemente escribe nuestro nombre y ahí tendrá el editorial al oído, los comentarios, las entrevistas, los deportes, la música, los indicadores económicos o en la historia. Cada sección está allí para que usted pueda disfrutar de nuestra señal en diferido. Y les recordamos que nuestra señal en vivo también se emite de manera digital a través de Facebook Live y también en YouTube y en nuestra página de internet www.lahoradelaverdad.com.co
donde tenemos sonido de alta calidad. Y a nuestros oyentes, que son lo más importante que tenemos en la hora de la verdad, les recordamos que nos pueden enviar todos sus mensajes y opiniones a través de nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como @hora de la verdad y también estamos en Instagram como @la hora de la verdad oficial y en Facebook, en donde siempre estamos atentos de todas sus opiniones y sus comentarios. En Colombia ya tenemos las 6 de la mañana, 11 minutos. Sean ustedes bienvenidos. En la red de Radio Red RCN, La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos y su equipo periodístico. Canción tan hermosa esta que interpreta la gran rondalla colombiana de José A. Morales, Doña Rosario. A contarle sus cuitas a Doña Rosario. Saludemos la mañana con esa canción hermosa de fondo de Mar Córdoba. Doctor Fernando, muy buenos días para usted, buenos días para toda la audiencia de la Hora de la Verdad en Colombia y en el mundo. Muy bien, ayer hubo un anuncio por parte del gobierno de Gustavo Petro y de los terroristas del ELN, quienes se sentaron en la mesa. Anunciaron que en la segunda semana de noviembre van a retomar las conversaciones que ellos llaman de paz, que cuando uno ve el fondo, doctor Fernando, parecen más de claudicación del Estado frente a una guerrilla terrorista que a una negociación de paz donde se vayan a someter a las reglas del Estado. Ellos van a imponer cada una de sus reglas y ya lo vamos a ver. Quedó claro que evidentemente la mesa de diálogo no empieza las conversaciones de cero, sino que arrancarán desde donde quedó en el año 2016, cuando Juan Manuel Santos pretendía entregarles impunidad total como lo hizo con las FARC. Después del anuncio se adelantó una rueda de prensa con varias agencias internacionales donde el terrorista del ELN, Antonio García, a quien llaman máximo comandante, se refirió a estas conversaciones. Escuchemos parte de lo que ha dicho este sujeto, lo que serán esas conversaciones entre el gobierno colombiano y el ELN. Bien, sobre la participación de la comunidad internacional hay un acuerdo. Se busca que haya participación de varios países que tienen experiencia, que tienen una política de paz como eje de su política internacional. Ese acuerdo va a continuar, donde están los países que ya hemos mencionado en el comunicado: Cuba, Venezuela, Noruega, y las sedes que se habían acordado eran sedes rotativas. Entonces, sobre esa estructura de acuerdo es lo que vamos a continuar. Nosotros vamos a reiniciar sin modificar lo que está acordado. Esa es la legalidad que tiene el acuerdo que se ha edificado con el anterior gobierno. Durante 4 años nos llevarán por el mundo, por Noruega, por Cuba, por Venezuela, hablando de la famosa paz. Y es que también se ha referido a la paz total, pero algo que llama la atención, doctor Fernando y audiencia. En una de las preguntas que se le hacen al guerrillero está el tema de la dejación o la entrega de las armas, para conocer si esta organización está dispuesta a entregar las armas como se intentó con las FARC y nunca se logró. Recordemos que las FARC dijo no es entrega de armas, es dejación. Y nosotros siempre preguntamos, ¿dejación a dónde? ¿A un lado? Y efectivamente así fue. No entregaron las armas,
las dejaron a un lado y luego las retomaron con un nuevo nombre y es la Segunda Marquetalia o las disidencias de las FARC. Aclaró sobre el asunto este sujeto que las dinámicas van a irse resolviendo a medida que la mesa de conversaciones vaya avanzando y en ese momento se va a saber qué va a pasar con las armas. Dijo, y lo leo entre comillas, el problema no son las armas. Si fuera por eso, Colombia ya habría cambiado. La paz no es solamente el tema de las armas, hay que atacar las causas que generan el conflicto. Pero además señaló lo siguiente, de las armas queremos hablar, pero también hay que hablar de las armas del Estado y cómo las usa, lo que faltaba. Ahora van a negociar el poder disuasivo, el poder militar, el poder coercitivo que tiene el Estado para poder ayudar a cumplir con los fines, por cuenta de que el ELN no le parece que el Estado tenga armas. García no amplió más sobre el tema de las armas, respondió a otras preguntas, habló de la paz total y manifestó que es una idea que se está convirtiendo en realidad, pero que ese concepto es errado si se quiere acabar con el conflicto en Colombia. Habló del acompañamiento internacional, obviamente de Cuba, de Venezuela, de Noruega, donde estarán rotándose los diálogos con el ELN. A su turno, el presidente Gustavo Petro, por medio de su cuenta de Twitter, habló de la reactivación de las conversaciones del ELN, las cuales anunció desde la mañana el día de ayer. Además, indicó que se reactivan los diálogos de paz desde el punto en que pues, los dejó Juan Manuel Santos, como se los había dicho hace más de 4 años. Es lo que hay por ahora, doctor Fernando. Vamos a ver cómo avanzan estas conversaciones desde la segunda semana de noviembre entre los terroristas del ELN y el gobierno colombiano. ¿Cómo les parece, pues? Hablar de armas, pero que las dejen los bandidos y que las deje también el Estado. Buen negocio, ¿no es cierto? Muy bien. Saludemos la mañana también, Cindy La Rota. Doctor Fernando, muy buenos días. Muy buenos días para Demara, para Tata y para Sofi y para todos nuestros oyentes. Les cuento, doctor Fernando, que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, promulgó oficialmente la anexión a la Federación Rusa de las regiones ucranianas de Donetsk, Lugansk, Gerson y Zaporilla. Los decretos ya fueron publicados esta mañana de Moscú en el portal oficial de información legal de Rusia. Los tratados de incorporación fueron presentados al Parlamento ruso, tanto en la Duma del Estado, que equivale a la Cámara de Representantes, y el Consejo de la Federación, que viene a ser el Senado. Estos tratados fueron presentados el viernes de la semana pasada. Recordemos que también hubo un gran evento en el centro de Moscú, frente al Kremlin, para celebrar precisamente los resultados de esos referendos que la comunidad internacional ya ha calificado de ilegales y que se llevaron a cabo en esas zonas de Ucrania a finales del mes de septiembre. Doctor Fernando, ambas cámaras estudiaron los tratados de anexión durante el fin de semana y les dieron el visto bueno. El lunes fueron ratificados sin ningún tipo de debate. ¿Qué quedaba entonces? Solo que el presidente Putin promulgara la ley que hace oficial entonces esa incorporación de Donetsk, Lugansk, Gerson y Zaporilla a la federación, y así ha quedado listo esta mañana. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, confirmó que el líder ruso no tiene planeado hacer ninguna declaración a raíz de esta firma, ni tampoco va a presidir una ceremonia, doctor Fernando, que lo hizo ya en el 2014 con el caso de la península de Crimea, pero que en este caso no se va a hacer ningún evento porque dice Peskov que ya Vladimir Putin se había pronunciado al respecto el viernes de la semana pasada en ese gran evento en el centro de Moscú. Algunos de los aspectos que establecen esos tratados de anexión es que la lengua oficial de esas nuevas regiones será el ruso, aunque se permitirá el empleo del ucraniano. La moneda nacional ahora será el rublo y las 4 regiones mantendrán su nombre, aunque ahora hagan parte de la Federación Rusa. El periodo de transición, según esos tratados de anexión, para esa plena incorporación de los territorios a Rusia se extenderá, doctor Fernando, hasta el 1 de enero de 2026. Pero también tenemos que hablar de América Latina, específicamente de Nicaragua, porque también les quiero contar que ayer la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al régimen de Daniel Ortega, doctor Fernando, liberar a 45 personas que fueron detenidas durante la crisis sociopolítica del
que atraviesa el país centroamericano desde 2018 y a quienes organizaciones no gubernamentales identifican como presos políticos y que además se encuentran recluidos en 8 centros penitenciarios diferentes de Nicaragua. El presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Ricardo Pérez Manrique, ha dicho, doctor Fernando, que se pide la liberación inmediata de estas personas porque se ha confirmado que evidencian riesgos a la salud, a la integridad, a la vida, debido a las precarias condiciones de atención, condiciones de la detención en la que están, ¿no? También por la falta de acceso a medicamentos, por la falta de alimentación adecuada y a los actos de hostigamiento y amenazas de las que son víctimas por parte del régimen. La pregunta que nos hacemos es si Daniel Ortega, doctor Fernando, acatará esta orden de esta Corte Internacional. La declara ilegal y adelante con los faroles. Un tirano no hace cuentas de nada, y mucho menos sobre derechos humanos. Y las ciudades rusas o las regiones rusas que fueron ucranianas que fueron incorporadas a Rusia, son las que están siendo en este momento más atacadas por las fuerzas ucranianas que están derrotando a los rusos en esas ciudades. La más grande de ellas ya fue liberada por los ucranianos, a los que obligaron a votar con una bayoneta en el pecho. Vaya democracia, la de Vladimir Putin, vaya democracia, la de Daniel Ortega. Así son ellos. ¿Qué se va a hacer? Tata Castro. Muy buenos días a todos. En materia deportiva les cuento que tremendas goleadas se vieron ayer en el inicio de la tercera jornada de la fase de grupos de la Champions. 3 partidos de los 8 que se jugaron fueron por goleada. En total se marcaron 24 goles en los 8 encuentros. La primera goleada, la que le propinó el Bayern de Múnich en su estadio al Victoria Pilsen checo, donde juega el colombiano John Mosquera. 5-0 ganó el equipo alemán, que se consolida como líder de ese grupo C, llamado Grupo de la Muerte. Puntaje perfecto, 3 jugados, 3 ganados para los bávaros. En ese mismo grupo, el Inter de Milán ayer hizo respetar su casa y le ganó 1-0 al Barcelona. El equipo catalán ahora es tercero y el Inter segundo. Otra de las goleadas fue la que le propinó el Olympique de Marsella, donde juega el colombiano Luis Suárez, quien estuvo en el banco todo el partido, al Sporting de Lisboa. 4-1 ganó el conjunto francés, que ahora tiene al chileno Alexis Sánchez en sus filas, autor del primer gol. En ese mismo grupo, el Eintracht Frankfurt y el Tottenham no se hicieron daño. Sin goles terminó ese encuentro, que tuvo a Rafael Santos Borré del minuto 54 en el equipo alemán y a Davison Sánchez, doctor Londoño, otra vez todo el partido en el banco del equipo inglés. Preocupa la falta de minutos del defensa colombiano. Sigue de líder el Sporting a pesar de la goleada que recibió. Y por último, la goleada que le propinó el Napoli en su visita al Ajax fue la única de visitante. 6-1 venció el equipo italiano, que está teniendo una temporada increíble. Son líderes de ese grupo A con puntaje perfecto, seguidos por el Liverpool, que ayer le ganó 2-0 al Rangers, ambos equipos con presencia colombiana. Luis Díaz, titular en el conjunto inglés, jugó todo el encuentro, y Alfredo Morelos, también titular en el Rangers, estuvo 73 minutos. Imparable el Napoli, líder de la Serie A de Italia y sin conocer la derrota en Champions. En mal momento se fue el arquero colombiano David Ospina de ese equipo. Hoy continúan los partidos de la cuarta jornada de la fase de grupos. Juventus, por su primera victoria frente al Maccabi Haifa de Israel, no ha sumado ningún punto el equipo de Turín en los 2 partidos jugados, y en el torneo italiano es séptimo. El encuentro comenzará a las 2 de la tarde. Continúa el buen fútbol, doctor Londoño. Más adelante en nuestra sección deportiva ampliaremos esta y otras noticias, porque se viene el clásico bogotano hoy entre Independiente Santa Fe y Millonarios. O Millonarios e Independiente Santa Fe. También. Claro. Bueno, muy bien. Esos sí, son los deportes, y nos vamos a los Estados Unidos, desde donde Sofi Casas nos tiene noticias. Sofi, muy buenos días. Buenos días, doctor Londoño. Un gran saludo para usted, para todos mis compañeros de mesa y para nuestra gran audiencia en el día de hoy. Se conoció el día de ayer martes un documento enviado al Congreso por parte del gremio de ganaderos Fedegan, en el que lanza una fuerte advertencia lo que ha sido la invasión de predios en la utilización de la tierra, y prepara la reforma agraria en varios departamentos del país,
donde se agudiza la invasión ilegal de predios privados. Los casos más críticos suceden en Cauca, Antioquia, Huila, Cesar, Risaralda y el Atlántico. Después de los fuertes enfrentamientos del pasado 24 de septiembre entre comunidades afro-indígenas e indígenas en Llano de Tabla y El Llanito, en el norte del Cauca, las comunidades afro realizan bloqueos para impedir el paso de los indígenas invasores. Las denuncias de los afros apuntan a que todo este enfrentamiento proviene desde que los indígenas del Creek llegaron disparándole a la población civil que vive en la zona y que el problema viene desde hace mucho tiempo atrás. Al ver la negligencia del gobierno de no poner voluntad de dar soluciones concretas a esta problemática, esta comunidad tomó la decisión de realizar unos bloqueos para llamar la atención del gobierno nacional. La situación se ha tornado tan crítica que Fedegan, el gremio de los ganaderos, envió un documento al Congreso en el que lanza la alerta en lo que ha sido la invasión de predios en las últimas semanas. De acuerdo con el documento enviado por Fedegan, hasta la fecha han sido ocupadas ilegalmente 10.000 hectáreas que pertenecen a predios privados de ganaderos. Parte de lo que se conoció del documento argumenta que la información por parte de los productores ganaderos en lo corrido del año 2022 se encuentran casos de invasión y ocupación ilegal de tierras en la meta norte de Santander, Tolima, Magdalena, Antioquia, Atlántico, Boyacá, Cauca y Bolívar, para un total de al menos 10.000 hectáreas invadidas. Esa extensión corresponde a 100 kilómetros cuadrados, una superficie similar a la que tiene un municipio como Mosquera en Cundinamarca, donde residen cerca de 83.000 habitantes. El documento firmado por el presidente de Fedegan, José Félix Laforí, señala que se trata de conductas criminales perfectamente planeadas por organizaciones delictivas que de tiempo atrás se han dedicado a esta actividad ilícita y cuyo fin último es lucrarse de ella. También denuncia que para llevarse a cabo la invasión se paga a los grupos invasores, en donde la mayoría de los casos hacen uso de personas de población vulnerable, los cuales son manipulados para desarrollar la actividad criminal de invasión de tierras de propiedad privada. Recordemos, doctor Londoño, que hace poco desataron la polémica por las declaraciones del doctor Laforí al proponer hace varios días un grupo de ganaderos de reacción inmediata, lo cual el presidente de Fedegan aclaró que esas brigadas solidarias ganaderas son entidades como grupos de ganaderos que desean voluntariamente brindar acompañamiento pacífico con presencia solidaria, respaldando a la fuerza pública cuando se presenten afectaciones o potenciales vulneraciones al derecho de propiedad privada, a la vida, integridad y los bienes de los productores ganaderos del país. En el documento, los ganaderos también hicieron un fuerte llamado para quienes participan en estas invasiones ilegales, expresando lo siguiente, abro comillas: la realización de estas conductas a través de las vías de hecho está claramente regulada en nuestro Código Penal, como son la usurpación, la invasión propiamente dicha, de la perturbación de la posesión pacífica, daño en bien ajeno y el avasallamiento de reciente consagración en la Ley de Seguridad Ciudadana, conductas que pueden realizarse de manera concurrente por parte de los invasores. Es evidente, doctor Londoño, que si la legislación penal los consagra es porque las mismas son totalmente contrarias a la sana y pacífica convivencia dentro de un Estado de Derecho. Sí, señora, pero eso es lo que está ocurriendo, las invasiones de tierras en muchos lugares del país, con una extensión como la que ya se vio, 100 kilómetros cuadrados. Dios mío, ¿esto para dónde va? ¿A dónde nos lleva el doctor Gustavo Petro? Y en un minuto, el doctor Omar Bull Escobar nos hablará de la visita a Colombia y otros países de América del Sur del secretario de los Estados Unidos, secretario de Estado, Anthony Blinken. En un minuto. www.lahoradelaverdad.com.co